No, pues ahí está. Profesora, Bien, pues vamos a... disculpe, Sí, disculpe, no podía acceder a la clase cuando pasó lista, pero sí estuve atento y ¿eres también estuve Yael? ayer. Correcto, ¿Eres sí, Yael? sí, maestra. Ah, ok, sí. Ya vi tu mensaje también en el WhatsApp. Ok, ¿Estuviste gracias. ayer, Yael? Sí, maestra, sí, sí estuve. Ok, gracias. Ya está tu pase de lista. Bueno, pues les voy a presentar pantalla. Me dicen cuando ya la estén viendo para poder dar inicio. ¿Lee? Ya se ve, maestra. Ok, gracias. Bien, pues entonces, el día de ayer, ya me dirán ustedes, el día de ayer revisamos las, el, espérenme que ya se me trabó aquí. Déjenlos ubico en la diapositiva. El día de ayer, ay, no lo encuentro, aquí está, revisamos los procesos cognitivos superiores, específico, el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Y con respecto al pensamiento, hicimos como una ligazón, ¿verdad? Con el lenguaje y entonces llegamos a la conclusión de que sabemos que hay aprendizaje, sabemos que hay pensamiento, porque lo podemos comunicar a través de un lenguaje, a través de ese compartir de símbolos, acciones y gestos. Luego entonces sabemos que hay un pensamiento, que hay un aprendizaje. ¿Sale? Eso es lo que revisamos ayer y terminamos revisando qué es lo que pasaba con la inteligencia. ¿No? Y yo les decía, bueno, pues hay tipos de inteligencia y el término o el concepto de inteligencia no tiene una definición única. Así como el aprendizaje, o sea, yo recuerdo que al inicio de este curso yo les decía, el aprendizaje tampoco tiene una definición unitaria. Hablar de aprendizaje es hablar bastante extenso y aparte hablar de aprendizaje va a depender de la postura que estemos revisando. Más adelante vamos a revisar cada una de estas posturas, la conductual, la cognitiva, el psicoanálisis y cómo cada una de estas escuelas conciben al aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje no tiene una definición única. Algo similar, algo análogo pasa con la inteligencia. ¿Sale? Algo análogo pasa con la inteligencia y yo les decía, bueno, es que la inteligencia tampoco tiene una definición única. Lo que sí es, o sea, lo que sí sabemos, los registros que sí tenemos, las coordenadas puntuales que tenemos, es que uno, se puede medir y dos, puede provenir, ¿no? Puede provenir de tres instancias. La primera, desde una disposición genética, biológica, la inteligencia a través de lo social, ¿verdad? Cómo el sujeto va respondiendo, va resolviendo problemáticas de lo o de orden social. Y la tercera, una concepción de la inteligencia en cuanto a poderla medir a través de fenómenos que se estudian dentro de la psicología, en específico el área psicométrica, que nos da como resultado un coeficiente intelectual. Y la psicología plantea medidas estándar. Entonces, para hablar de coeficiente intelectual, hablando de lo psicométrico, la psicología va a decir, bueno, tenemos medidas estándares y lo plantean sobre todo con la representación de la campana de Gauss. ¿Ustedes la ubican? Que se usa en investigación.
No, maestra, yo no. ¿No? Bueno, la campana de Gauss es, o sea, es una como representación gráfica en donde está así la campanita y lo que está en el centro de esa campana es como la tendencia normativa y lo que está en lejanía de un extremo izquierdo y en lejanía de un extremo derecho van a ser aspectos que no están en comparación con la normatividad y irán a dos polos opuestos. Entonces, dentro de la inteligencia psicométrica se trata de cuantificar algunas respuestas de las personas y ubicarlas si bien están dentro de un coeficiente normativo, es decir, que el que compartimos todos nosotros, y algunos coeficientes que están por arriba de esto estándar. Hablar de coeficientes intelectuales por arriba es, no sé, pensar en el coeficiente intelectual de Einstein, ¿no? Hablar de coeficientes intelectuales que están por debajo de la media, ojo acá, situando que todos nosotros estamos en la media, ¿no? No somos Einstein, ¿no? Entonces, aquellos coeficientes que están por arriba, que no somos nosotros, bueno, serían coeficientes altos. Aquellos que están por la baja, abajo de la media, serían algunos, por ejemplo, alguna discapacidad intelectual, ¿no? Y entonces esto se mide a través de pruebas psicométricas y da como un resultado único en cada sujeto. Así es como se concibe inteligencia de manera general y esto lo revisamos al final de la clase del día de ayer. Y yo les decía que la inteligencia ha tenido un camino, o sea, bastante extenso. Denme un segundo. La inteligencia ha tenido un camino bastante extenso y es un concepto, o sea, como facultad humana que se sigue estudiando hasta hoy día. La inteligencia, por lo tanto, ha pasado por un montón de definiciones, algunas muy generales, algunas muy particulares, ¿verdad? Y sobre todo, dentro de los terrenos de la inteligencia, vale la pena señalar que hay dos momentos, ¿no? El momento de los teóricos eh, que tenían unas posturas bastante clásicas y los terrenos de la inteligencia a cómo se visualiza hoy día este fenómeno. Y yo les decía, hay dos autores como conocidos, en realidad hay muchos. ¿Verdad? Hay muchos teóricos, o sea, si a ustedes les interesa revisar, pues, qué es lo que pasa con la inteligencia, bueno, ya me dirán y les pasaré, pues, las definiciones de los autores. Pero bueno, acá para la clase, pues, igual nos compete saber que hay dos momentos en cómo se concibe la inteligencia, y sobre todo esto lo representan dos autores de dos escuelas diferentes. Por un lado, dentro de una definición como bastante clásica o bastante temprana de la inteligencia, vamos a encontrar a Binet. Y ayer yo les platicaba más o menos qué pasaba con la historia de Binet y les decía, bueno, es que en algún momento, o sea, era inevitable no poder pensar en las capacidades que tiene cada sujeto y que evidentemente estas capacidades iban a discernir de un sujeto a otro. Y entonces surge la necesidad de poder describir qué es lo que pasa con un sujeto, ¿verdad? Que lo hace diferente al otro, por qué responden de manera diferente, por qué sus respuestas en algún momento son muy peculiares, muy astutas y por qué otras respuestas, ¿verdad? Ser un poco, o sea, un poco errantes, ¿no? Y en ese sentido se empiezan a preocupar qué es lo que pasa con la inteligencia de las personas. Ya les platicaba que en algún momento, hablando de la educación de los infantes,
¿no? Se empiezan a descubrir como ciertas capacidades diferentes y entonces empiezan a nombrarlos como personas que padecían de idiotez. En ese momento así se llamaba. Hoy día ya utilizar estos términos en el ámbito educativo es bastante errante y casi casi que nos linchan, ¿no? Pero bueno, o sea, yo los menciono porque es un registro, es un dato histórico que se tenía. Entonces, hoy día pensar como en esa definición tan radical de la persona que padece idiotez, bueno, hoy en día estaríamos atribuyéndolo a otros factores, como alguna condición determinante de las personas. Pero bueno, esto es lo que pasa dentro de la historia. Y entonces se dan cuenta que algunas personas respondían de una manera más astuta que otras. Y eso da pie al estudio de qué es lo que pasa pues con la inteligencia y nos remite a pensar qué es lo que pasa entonces con el pensamiento, qué es lo que pasa con el lenguaje, porque yo no sé ustedes, pero aquello que, o sea, dicen por ahí, eres lo que piensas, eres lo que vas comprendiendo de los fenómenos, eres lo que razonas de aquellos fenómenos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hablar de inteligencia nos remite a pensar nos remite a pensar en lenguaje, en cognición, en qué es lo que está guardado en tu memoria, resulta significativo para que lo puedas evocar. Y entonces hay un estudio exhaustivo de esto y habla de inteligencia, repito chicos, no nada más es situarla en un ámbito educativo. Incluso si ustedes, no sé, se van a el área de selección personal, no sé, esta área empresarial, reclutamiento, ¿verdad? También encontramos que se mide el coeficiente inteligencia, bien curioso. El día de ayer estaba yo platicando con un amigo y él me estaba contando que un tiempo me pidió ayuda para hacer una reseña y estábamos elaborándola y me contaba que en algún tiempo se dedicó al área de reclutamiento. Y yo le decía, bueno, o sea, ¿qué parámetros se miden para saber si reclutas o no reclutas a una persona? Y él me decía, lo primero que observamos en las pruebas es que sean honestos. Si nosotros identificamos rasgos de la deshonestidad, van para atrás. Y otro factor indispensable en comparación con la honestidad, lo equiparaba y me decía, es la inteligencia. Me decía, nosotros hacemos pruebas de inteligencia y contratamos a personas que estén al menos pues dentro de la media, en un coeficiente intelectual más o menos. Ahora, como tarea, antes de que se me olvide, van a buscar ustedes, van a buscar ustedes cuál es el coeficiente intelectual que está en la media, cuál es el coeficiente intelectual que está por arriba de la media y cuál es el que está por debajo de la media, para que le anoten y mañana lo vamos a empezar a discutir. Y entonces decía, bueno, las personas que se contratan son aquellas que tienen un coeficiente intelectual dentro de la media, no se contratan a las que salen más abajo. Y entonces, vaya, a lo que voy es que el terreno de la inteligencia no únicamente lo encontramos en el ámbito educativo, es donde pues resulta como más evidente, pero la inteligencia la encontramos en todos los aspectos en donde el ser humano se encuentra frente a una problemática. Esta es la concepción que tenemos actualmente, pero para llegar a esta concepción de que la inteligencia es o te remite a pensar de las capacidades que tiene un individuo para resolver cualquier problemática y no únicamente de índole de las matemáticas, ha pasado, ¿verdad? Ha pasado bastante tiempo. Esta concepción en realidad es bastante reciente y entonces hablábamos de Binet. Binet dice o es muy reconocido por su esencial contribución a la psicometría. Les decía yo, la psicología pasó por un momento, o sea, determinante para poder volverse una ciencia que se asemejara a las matemáticas, a la física, es decir, que se comprobar y se pudiera medir. Entonces, Binet es muy reconocido porque él hizo una contribución a la psicometría, es decir, hizo una contribución en donde a aspectos intangibles se les podía asignar un número, se podían cuantificar y se podían evaluar.
Hasta acá, o sea, ustedes me preguntarán, bueno, maestra, yo no puedo medir la inteligencia porque yo no le abro la cabeza al sujeto y palpo su inteligencia. No, alumno, no lo haces. Lo que mides es la conducta, lo que mides es las respuestas y entonces sabes que hay inteligencia. No, tu alumno no mides el aprendizaje, no abres la cabeza y palpas el aprendizaje. El aprendizaje sabes porque hay lenguaje, ¿verdad? Porque hay cambios de conducta y la conducta, el lenguaje se mide a través de, pues, atributos que le asignamos, ¿verdad? A esos atributos les asignamos un número. Pero esto empieza con Binet. Binet a esos fenómenos psicológicos intangibles, porque acuérdense, dentro de la psicología trabajamos con lo intangible, emociones, pensamientos, lenguaje, inteligencia, trabajamos con lo intangible y a eso se le asigna un número que se puede medir y que se puede comprobar. Entonces Binet hace esa primera contribución y diseña el primer test de predicción en el rendimiento escolar. Él diseña una serie de reactivos que al momento de contestarlos se les iba asignando un valor. Entonces aquel niño, ¿no?, que contestaba ese test y que tenía muchos errores, bueno, no tenía una puntuación alta. Por lo tanto, comprobábamos que su rendimiento escolar está por debajo. Aquel niño que, por el contrario, contestaba un test y lo hacía como de manera bien, pues entonces su rendimiento escolar se atribuía a eso. Y esto no lo hace solo, Binet no se lleva todos los créditos, lo hace con Theodore Simon, que fueron, o sea, consideramos a estos dos autores con su aportación de la primer prueba o del primer test psicométrico que le asigna números a atributos intangibles. A estos dos individuos, personajes teóricos, los consideramos como los primeros, ¿verdad?, en preguntarse, en cuantificar, en tratar de concretizar qué es lo que pasaba con la inteligencia. Ellos no se quedaron con la definición de esa persona tiene idiotez, no se quedaron con esa definición, fueron más allá porque querían comprobar qué es lo que pasaba con esas respuestas, ¿sale? Entonces ellos van ya, crean el primer test y consideramos nosotros que es como los primeros estudios, los primeros esbozos de qué es lo que pasa con la inteligencia. El test que ellos elaboran tenía la finalidad de identificar qué es lo que pasaba con los escolares que requerían una atención especial. Binet tenía la esperanza de que este test se pudiera utilizar para mejorar la educación de los niños. Y sí, en realidad funcionó bastante, porque a partir de que él pone la primera piedra en el caminito de la investigación de la inteligencia, hoy día sabemos que a mí no me dice únicamente un examen si mi alumno es inteligente o no lo es. Y recuerdo que al inicio, revisábamos, bueno, de qué manera podemos ver el aprendizaje inferido. Y recuerdo mucho la participación de Mariana. Mariana nos decía, bueno, lo hacemos bajo exámenes, lo hacemos bajo exámenes escritos, orales, exposiciones, debates, representaciones, cuando hablamos en metáfora, cuando nuestro pensamiento es abstracto y lo podemos comunicar y entender el del otro. Recuerdo mucho esa participación y nos decía Mariana, todas esas formas son válidas, no hay que irnos por una sola vía. Hoy ya tenemos esto, pero ¿qué creen? Esto inicia desde que Binet pone esa primera piedrita para labrar un camino extenso de la inteligencia. Hoy día sabemos que existen un montón de inteligencias, pero eso no se sabía en ese momento. Es la primera piedra que se pone. Y tenía la esperanza de que se pudieran emplear métodos adecuados que no limitaran las oportunidades de esos sujetos. Él identificó
aspectos diferentes con respecto al aprendizaje lento y que estos aspectos necesitaban de una ayuda especial. Y pronto este test fue utilizado como una medición numérica de la inteligencia heredada. Entonces, ahí está la contribución de Binet. ¿Hay dudas hasta acá? ¿Hay dudas hasta acá de este primer momento de que se empieza a ponerle reflectores a la inteligencia? No, maestra. Bueno, pues entonces este sería el primer momento. Ya después de esto, pues surgen otros autores que, que van puliendo sus test y hoy día ya tenemos algunas pruebas bastante puntuales para medir la inteligencia. También ahí ya les dejé una investigación de cuál es el coeficiente intelectual y va la segunda parte. Busquen qué mide la prueba WIS. Van a encontrar que se derivan muchas. WIPSI, WISE, ajá. Busquen a qué es lo que mide, búsquenla y también busquen qué mide el Terman-Merrill. Hoy en día ya tenemos esas pruebas específicas que arrojan un coeficiente intelectual. Hay algunas que multiplican la edad cronológica, la edad mental, el resultado de los reactivos lo multiplican por 100 y así sacan el coeficiente intelectual. Ya ustedes van a investigar cuál es el coeficiente intelectual pues estándar al que la mayoría, ser parte de la media, somos acreedores. Ahí están las dos cosas que tienen que investigar, ¿eh? ¿Lo puede volver a repetir, profe? Por favor. Sí, claro. Van a investigar sobre el coeficiente intelectual, cuáles son los números, y me van a investigar qué es lo que arroja la prueba Terman-Merrill. ¿Sí? Y la prueba WISE. WAIS. O también lo pueden encontrar como escala Wechsler. 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 Eso se queda para que ustedes lo investiguen para mañana. ¿Va? Ahí estamos la contribución de Binet. Después pasan un montón de años y hoy día ya tenemos algunos otros esbozos de la inteligencia. Dos autores importantes. El primero es Gardner y el segundo, que nos habla de inteligencia, Daniel Goleman. El día de hoy vamos a revisar a Gardner y mañana revisamos a Daniel Goleman. Estos dos autores, digamos que ya son más tardíos, ya es lo que hoy está como al día con respecto a algunas investigaciones, sus investigación de inteligencia. ¿Sí? Denme un segundo, ¿alguien nos dice algo en el chat? Dejen reviso. ¿Alguien le pudiera poner en el chat a Derek, por favor? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Bueno, el día de hoy vamos a ver
inteligencias múltiples de Gardner. Esta ya es una visión más actual, ¿eh? Gardner va a decir que el ser humano accede a inteligencias múltiples y divide estas inteligencias múltiples en 8 tipos de inteligencia. Gardner va a señalar que existen en que las personas presentan habilidades cognitivas extremadamente desarrolladas y en otras situaciones muy poco desarrolladas. Ya les voy a explicar cada una de las inteligencias que él propone, pero va a decir, no todos somos extremadamente hábiles, atentos, y habrá otras cosas a las que no. Por lo tanto, hablar de una sola inteligencia para Gardner no le resulta algo viable, puesto que para el escenario de al lado, ¿verdad? Puedo yo ser totalmente hábil. Entonces, no hay una sola inteligencia. Para Gardner hay 8 tipos de inteligencia. Obviamente, no todas las personas pueden dominar estos 8 tipos de inteligencia. Vamos a encontrar casos en los que sí, pero vaya, a lo que apunta Gardner es a que no todos tendríamos que ser iguales y responder de la manera ante fenómenos. Cada uno tiene un registro, cada uno tiene una interpretación. Y el día de ayer, cuando yo les ponía un tema neutro, cada uno de ustedes lo respondía de manera diferente. Por lo tanto, cada uno de ustedes tenía al menos una inteligencia, según Gardner, diferente, más desarrollada que la otra. Y un ejemplo para Gardner que ubica así muy claramente, que nos amplía el panorama de entendimiento de su teoría, va a decir Gardner, bueno, tengo el ejemplo de Peck, y él dice que a pesar de que en general tenía muy poca habilidad para razonar, no sé, a lo mejor cuestiones matemáticas, y era capaz, ¿verdad?, de no razonaba algunas cuestiones, pero ella sí era capaz de memorizar mapas, libros enteros, ¿verdad? En prácticamente todos sus detalles. Por ahí recuerdo que hace tiempo yo visualizaba un video en donde había personas con una inteligencia extrema, subían a un sujeto a un helicóptero y rondaban como por esa ciudad sin nada, ¿eh? O sea, el sujeto solo a través de arriba en el helicóptero visualizaba toda la ciudad. Cuando bajaba del helicóptero, le daban una hoja y le daban un lápiz y él plasmaba la ciudad hasta con el mínimo detalle. Es decir, tomaba una impresión a nivel cerebral de la ciudad y la podía replicar con una precisión casi indescriptible. Resulta que este sujeto, cuando, no sé, se trataba de razonar un problema matemático, algo de esta índole, le costaba mucho trabajo. Para una definición general de inteligencia, nosotros pudiéramos pensar directamente que si no alcanza a comprender un problema matemático o a razonar o a llegar a una solución de ese problema matemático, si lo pensáramos de manera concreta y bajo una sola línea, nosotros diríamos, ese sujeto no tiene inteligencia. ¿Pero qué creen? Cuando te sorprende que plasma de manera, o sea, de manera increíble y memoriza detalles, entonces decimos, bueno, ¿es o no es inteligente? Y ahí entraríamos como en una discusión si es o no es, ¿no? Y Gardner nos va a decir, bueno, para algunas cosas serás inteligente, para unas otras cosas te va a costar trabajo, pero eso no te va a definir, no te va a definir. Y él nos muestra un abanico de inteligencias que nos permiten situarnos en una, dos o en algunos casos hasta las 8, ¿no? Pero bueno, hasta acá vamos bien. Dice Gardner, hay casos excepcionales, ¿verdad? Hay casos excepcionales en donde la inteligencia puede ser que no se den unos niveles reconocibles
Y habrán algunos otros casos en donde la inteligencia se dé de manera independiente y habrá algunos otros más en donde la inteligencia sea evidente en todas las áreas de desarrollo. Voy a buscar estos videos para compartírselos y que ustedes puedan ir aterrizando estos ejemplos. Vamos bien hasta acá. Ahora les voy a pasar a explicar cada uno de los tipos de inteligencia y los vamos ejemplificando. Les voy a pedir, por favor, su participación para ir ejemplificando estos 8 tipos de inteligencia que propone Gardner. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra, todo bien. Vale. Bueno, primero nos va a plantear inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística para Gardner va a ser la capacidad de dominar el lenguaje, la capacidad para poder comunicarnos con los demás, ¿verdad? De una manera transversal, que incluya a muchas culturas y que desde pequeños aprendemos a utilizar el idioma materno, dominarlo y a podernos comunicar de una manera eficaz. La inteligencia lingüística para Gardner no solo hace referencia a la habilidad de comunicación oral, sino a las diversas formas de comunicarse, como la escritura, los gestos, ¿verdad? Los gestos, ¿qué tanto puedes dominar una capacidad para comunicar? Y entre los ejemplos, Gardner va a ubicar que destacan, ¿verdad? Ciertos políticos que tienen facilidad de palabra, ciertos poetas, periodistas, escritores, ¿sale? Entonces, la inteligencia lingüística no habla únicamente del idioma, ¿verdad? O de la lengua materna. Habla también de cualquier manera, ¿verdad? Para comunicarnos. Dice por ahí, incluye la escritura y la manera en cómo gesticulas para comunicar. Yo les pongo aquí unos ejemplos: políticos, escritores, poetas. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre dentro de la inteligencia lingüística? Bueno, para mí sería un actor. Al momento que desempeña la obra, bueno, lo que yo sepa, ellos tienen que hacer expresiones para demostrar sus sentimientos. Si están tristes, tienen que hacer una expresión de tristeza, y así el público va a entender y se va a dar el posicionamiento de ese sentimiento. Ok, ok. Ojo acá. Eres Mariana, ¿verdad? ¿No? ¿O Sí, no? Ok, ojo acá. Sí podría ser ese un tipo de inteligencia lingüística, aunque también podría estar acompañado de otro tipo de inteligencia, que sería la corporal. Pero sí podría ser. Nada más hago la puntualización. Sí, Mariana, sí podría ser porque está comunicando, o sea, no nada más con el cuerpo, está comunicando con los gestos. Cuando nos comunica en una obra que está triste, que está feliz, sí nos comunica a través de lo lingüístico. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? A mí, por ejemplo, se me ocurre un rapero. A mí, por ejemplo, Yo acá iba a se me decir ocurre un eso, rapero. Yo también iba a decir eso, ¿Cómo? maestra. Un Iba, yo iba a rapero, ¿por decir qué? eso. Yo también iba a decir eso. maestra, A ver, ¿por qué iba a creen que un poner, rapero? yo iba a poner de Yo ejemplo a mi puedo compañero Derek. Yo igual A ver, iba a poner a a ver, Derek. ¿por qué Derek? A ver, Porque Derek luego escribe así Derek, poemas, cántales. frases, y también canta. Y pues tiene esa inteligencia lingüística. tiene esa inteligencia. Derek, ¿tú escribes y cantas como tipo rap o... Sí, maestra. Incluso, bueno, Échate un Derek. yo empecé haciendo poemas, pero después me metí a lo que es el freestyle, bueno, así se llama, y se Ajá. trata de improvisar, o sea, hacer rimas al momento y al instante. Entonces, yo iba a dar ese ejemplo de la inteligencia lingüística, pero pues ya todos me ganaron. Ah,
A ver, por ejemplo, háblanos un poquito, o sea, cómo, porque vaya, o sea, no sé si a ustedes les pase, pero al menos yo soy como, me dicen de un tema y yo empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y de pronto siento que inicio en un lado y termino en otro totalmente contrario. No sé si a ustedes les pase. Pero vaya, o sea, en este ejemplo siento que a muchos pasa que no llevamos como una secuencia, que no llevamos un orden, pero a ver, cuéntanos, o sea, ¿cómo es este tipo de inteligencia que al menos yo siento que yo no la tengo? Cuéntanos cómo es este tipo de inteligencia para encontrar una palabra que rime con otra, o sea, ¿cómo se da esta inteligencia? Porque definitivamente es un tipo de inteligencia. Pues técnicamente, digamos que primero empiezas teniendo el conocimiento sobre las palabras, ¿no? Sí es difícil al inicio, pero tú Hasta ahí, Derek. empezando conjugando las palabras. Derek, por ejemplo, no sé, se me ocurre, pudiera ser que para conocer un amplio repertorio de palabras, tú te vayas a un diccionario y lo estés consultando constantemente para encontrar sinónimos. Podría ser así o podría ser que, bueno, yo empecé haciendo esto, ¿no? Cuando empecé agarrándolo con mi ambiente, o sea, digamos que yo veía mochila, ¿no? Y decía mochila, decía niña, o sea, todo lo que rimara, ¿no? Por lo regular, cuando llegas a empezar a rimar o así, empiezan mucho con ar, que es terminar, caminar, hablar, entonces te agarras muchos sinónimos y tú ya las puedes conjugar. Lo difícil de aquí es que cuando haces esto tienes que mantener, digamos, tus patrones, ¿no? Digamos que le tienes que dar coherencia desde un inicio hasta un final, ¿no? Dices, voy a caminar por la calle al final y entonces empiezas a hacer tú y puedes inventar una historia o lo que sea, ¿no? Pero tienes que llegar a tener esa rapidez mental para pensar, ¿no? Bueno, Ok. nunca había explicado esto. Ok, dice que, o sea, fíjense, nos está hablando de rapidez mental y nos está hablando de un lenguaje, justamente un proceso cognitivo que revisábamos el día de ayer. Hablábamos pensamiento y lenguaje, es decir, nosotros sabemos de tu idea, Derek, puesto que nos la estás comunicando, pero aparte nos la comunicas de una manera muy peculiar, ¿no? A través de una rima, de una secuencia, de un orden. Ok, entonces, ¿coinciden conmigo que este es un tipo de inteligencia? Porque no cualquiera accedemos a este tipo de inteligencia. Si en este momento yo le dijera, a ver, Derek, haznos una rima y después le dijera, no sé, a otro compañero de acá, no podría decir un nombre, ¿verdad? Haznos una rima, pues bueno, o sea, Derek seguramente nos ganaría. Entonces es un tipo de inteligencia. Vamos bien hasta acá. Y aparte, seguramente, Derek, no sé si esto también, este tipo de inteligencia que tú ubicas en la rima, en la comunicación, también ubicas la escritura. Sí, maestra. Ahí tengo Ubicas varias. la... Puede buscarme en Ajá. Facebook, ahí hay varias cosas que subo. Ok. Sí, me voy a dar a la tarea, lo prometo. Acá aparece también los gestos, la gestualidad aparece. ¿Comunicas algo Sí, a través de los gestos? ¿Gestos? Por ejemplo, una obra de Ujú. Podría ser al declamarla o al interpretarla nada más, porque pues sí tienes que darle Ok. cierto sentimiento. Al llegar, Ujú. bueno, yo hago eso, ¿no? Que ya cuando una persona me dice, a ver, dime una de tus frases que has dicho, pues sí se llega a ver, porque pues yo todo lo que subo es como con un sentimiento, o es muy, como que, no sé, yo lo subo con cariño, ¿no? Me gusta hacerlo. Ujú. Ok, ok. Bueno, muy bien, gracias, Derek. Ahí está. Inteligencia lingüística según Garner. Vamos bien. Ahora, vámonos con el siguiente tipo de inteligencia. Inteligencia lógico-matemática. Para Garner, eh, o sea, esto me genera un poquito de controversia porque la inteligencia lógico-matemática durante muchos años fue considerada como la inteligencia única, la inteligencia determinante. ¿Verdad? Entonces esto genera mucha controversia y la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia como primordial, la inteligencia que suponía, ¿verdad?
en su totalidad la capacidad del ser humano para razonar. Lo cierto es que ahorita que nos platica Derek, lo cierto es que Derek no puede lanzar palabras así porque sí, porque Derek las está pensando, porque en su cabeza las está ordenando, porque hay un significado y porque eso que nos enuncie va a tener una coherencia. Entonces supone, ¿verdad? Un razonamiento y una lógica. Y acá, dentro de la inteligencia lógico-matemática, aparece una controversia porque entonces en algún momento se pensó que aquella persona accedía a lo lógico-matemático era la que es inteligente y aquella que no accedía a esta inteligencia no lo era. Hoy ya tenemos más inteligencias, pero Gardner no la suprime en su totalidad. La va a tomar no como la primordial, sino más bien como que comparte importancia con las otras 7 que él va a proponer. Acá dice, supone una praxis principal del concepto de inteligencia, aunque no es en su totalidad, y esta se empleaba para detectar cuán inteligente era una persona. Su nombre, como su nombre lo indica, acá se vinculan las capacidades para el razonamiento lógico y para la resolución de problemas matemáticos. Aquí también se vincula cierta rapidez para solucionar este tipo de problemas y este indicador determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de lo lógico-matemático, pues sabemos que bajo nuestras capacidades, ¿no? Bajo bajo el estadio en el que nos encontramos, o sea, según Piaget nos diría, después de los 12 años, tu pensamiento ya es abstracto, ya puedes despejar una ecuación. Para Piaget, después de los 12 años ya se puede hacer eso. Ya te dice el maestro, si tú tienes tal y tal número, entonces despéjame X. ¿Cuál es el valor de X? Para Piaget, después de los 12 años, todos nosotros tendríamos que tener esta inteligencia. Para Gardner, esta inteligencia va a ser un tipo, pero va a decir, esto depende, ¿verdad?, de la rapidez en la que un sujeto puede darle solución a esto. Entonces, acá depende, 1, el razonamiento y 2, el tiempo en el que logras llegar a la respuesta. A lo mejor y para mí despejar una ecuación me va a tardar. A ver, ¿quién tiene por ahí abierto el micrófono? ¿O quieren participar? Dulce, ¿quién tiene abierto el micrófono? Bueno, acá depende de 2 cosas. De la forma en que llegas para la resolución del problema y 2, el tiempo que te tardas para resolverlo. Y acá, bueno, aparecen muy ligados los test que les hablaba, que miden el coeficiente intelectual y que fundamentan este tipo de inteligencia en menor medida que la lingüística. Allá pues tenemos como la evidencia conductual, lo que podemos observar, y acá no. Acá tenemos también, aparte de los resultados concretos, también tenemos pruebas que acompañan para poder demostrar este tipo de inteligencia. Y acá como ejemplo podemos los científicos, ¿verdad? Podemos tener economistas, algunos académicos, profesores, ingenieros, ¿verdad? Matemáticos, que suelen ser como los que se les atribuye este tipo de inteligencia. Les pregunto, ¿conocen de alguien, de algún otro ejemplo dentro de la inteligencia lógico-matemática? ¿Podría ser las personas que pueden armar estos cubos Rubik, creo se llama, en cuestión de segundos? Sí, sí podría ser, porque ahí hay una secuencia también lógica,
hay una secuencia lógica para poderlo armar y se mide también el tiempo. Sí, sí podría ser un tipo de inteligencia. ¿Qué otra cosa entraría aquí? Ahí entran las personas que pueden hacer operaciones mentales así rápido, o sea, tantito les dicen una operación, ya sea división o lo que sea, y la resuelven luego en su mente. Por ejemplo, ¿quién se te ocurre? Por ejemplo, yo aquí en mi grupo, bueno, en mi escuela, mi compañera Brenda, no sé si esté conectada, ella luego así le decíamos alguna cantidad que estábamos hablando y ella rapidísimo nos decía el resultado y fuera división, fuera lo que fuera, ella nos decía luego el resultado. Entonces ella veíamos que era buena, muy buena en eso. Ajá, sí, pues ese es el tipo de inteligencia. También se me ocurre, por ejemplo, que quien desarrolla esta habilidad, esta inteligencia, se me ocurre un comerciante que no necesita de calculadora y que tiene las operaciones mentales así súper rápido, ¿no? ¿Se les ocurre algo más? Una persona que trabaje en la bolsa de valores. ¿Podría ser? Pregunto. Yo iba a dar el ejemplo Compañero. como de un comerciante cuando luego llega a tener tipo de ventas, pues llegan pues a calcular lo que venden. Bueno, yo antes trabajaba en la Merced y era como de nada más hacían la cuenta rápido y le decían es tal y tal, ¿no? Rapidísimo. Ajá, y luego te Claro, decían, rapidísimo. aplican una que confunde al mexicano y dicen, tú dame 50 y yo te doy 450 y ahí está, y tú te quedabas como de, pero ¿cómo es eso, no? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, no, nunca le ha pasado que dice, Ok. bueno, que tienen que devolver 45 de cambio, ¿no? Y dice, pero dame Ajá. 5 y te doy Sí. 50. Bueno, no sé cómo va eso, nunca le entendí. Bueno, ellos Pero desarrollaban como este tipo de razonamiento. Ajá, sí, perfectamente podría ser. ¿Sale? Muy bien, muy bien. La siguiente, ¿les parece? Inteligencia espacial. La habilidad, Garner la va a definir así, la habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Y está relacionada con el tipo de inteligencia en la que destacan los ajedrecistas, los profesionales de las artes visuales, por ejemplo, los pintores, diseñadores gráficos, escultores. Las personas que destacan este tipo de inteligencia suelen tener las capacidades que le permiten generar una idea mental, una representación mental y luego poderla dibujar, poderla plasmar en lo concreto. Pueden detectar detalles mínimos que no cualquiera detecta y hay un sentido personal por la estética, o sea, mantienen un orden, una coherencia, similitud, en algunos otros, no sé, lo abstracto podría ser lo estético, en algunas otras personas con este tipo de inteligencia, lo minimalista podría ser lo estético, y vaya, todo esto de la inteligencia espacial, ¿verdad? La encontramos en pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos. Yo les puedo poner un ejemplo. Hace un año, todavía no entrábamos en pandemia, fue en febrero, asistí a una exposición de un pintor, se llama Alejandro Morán, un pintor muy joven, y él pintaba realismo, no recuerdo cuál era su término, pero pintaba cuerpos, pintaba el cuerpo de las personas, pero en nudo, ¿no? Y entonces yo tuve la oportunidad de platicar con este pintor y a mí me sorprendía, yo le decía, híjole, es que tienes unos cuadros impresionantes y es sorprendente el realismo con el que tú representas el cuerpo humano. Y yo decía, o sea, ¿cómo le haces? Y él me contaba, fíjense, es bien curioso porque él me contaba que para él poder dedicarse a esa, digamos, como a esa área de la pintura del realismo, ¿cómo? Realismo, figurativismo, algo así, pero
vaya, pintaba personas, ¿no? Y entonces él me decía que para poder llegar a plasmarlo de tal manera tan lista, me decía que él se metió a un montón de cursos y se metió a estudiar la anatomía de las personas. Entonces me decía, yo no puedo dibujar un cuerpo si yo no sé la estructura física del cuerpo. Entonces él sabía perfectamente la cantidad de huesos, en qué posición, cómo es que se doblaban bajo cierto movimiento, y luego entonces podía plasmarlos en papel. Y era impresionante porque yo jamás hubiera pensado que ese pintor sabía un montón de anatomía, ¿no? Sabía un montón de qué es lo que pasaba con el cuerpo humano para poder pintar. Entonces ahí está evidente la inteligencia espacial. Él decía, yo primero esbozo como toda la anatomía del cuerpo y luego ya le puedo dar el realismo. Ahí está, inteligencia espacial. ¿Alguien más conoce de algún otro ejemplo acá de la inteligencia espacial? Ahí dice pintores, diseñadores, escultores, fotógrafos. ¿Se les ocurre algo más? También aquí podría entrar los canteros, ¿no? De la Feria de la Piedra. Sí. También serían los que crean, por ejemplo, estructuras ya sean con botellas o así. Bueno, yo vi apenas que crearon hasta una ballena con las botellas que recolectaron del mar. Ajá, sí, ese también podría ser un ejemplo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Sale, vamos a la siguiente. Inteligencia, ¿sí las están apuntando? Inteligencia musical. Este tipo de inteligencia para Gardner, pues es un arte universal y perteneciente a todas las culturas, ¿no? Que cada una pues va a ser representada por un tipo de música, ¿verdad? Alguna más elaborada que otra, pero bueno, al final del día Gardner va a decir, eso es inteligencia, esa capacidad para poder entender que no todas las personas accedemos a esto, ¿verdad? Que el cerebro ejecuta diferentes funciones en torno a la interpretación y composición de la música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, esta puede entrenarse y puede perfeccionarse. No hace falta decir que los demás o que las personas que llevan una ventaja con esta inteligencia son capaces de tocar instrumentos, leer, componer piezas musicales con cierta facilidad. Lo hacen, o sea, en realidad la persona que nace como con este tipo de inteligencia, bueno, será muy fácil para él acceder a nuevos conocimientos. Y esto tampoco quiere decir que cualquiera de nosotros intente desarrollar este tipo de inteligencia no lo pueda hacer, porque sí, o podemos perfeccionar este tipo de inteligencia y todas las demás, o bien podemos acceder a estos tipos de inteligencia. ¿Qué nos está diciendo hasta acá Gardner? Y si van conmigo, cada una de estas inteligencias puede darse como de manera genuina, de manera innata en las personas, y también podemos acceder en medida de la práctica, ¿verdad? En medida de la práctica, de la constancia a este tipo de inteligencias. Entonces, acá se les ocurre pues músicos, ¿no? Músicos que son como perceptibles a los sonidos y al cómo se constituye y se compone una pieza musical. O sea, yo les puedo decir, por ejemplo, si yo escucho una canción, yo difícilmente puedo reconocer en dónde aparece el bajo, yo difícilmente puedo reconocer en dónde aparece, no sé, una alza de los sonidos, o sea, que sean más agudos, difícilmente, sobre todo me pasa con los bajos, yo no los reconozco en una pieza musical. Y hay personas que te dicen, acá está el bajo, acá está la batería, acá la guitarra, acá subió y acá bajó el tono. Ese tipo de inteligencia, ¿verdad? Corresponde a la inteligencia musical. ¿Se les ocurre algo? ¿Se les ocurre algún ejemplo acá? Como los bateristas, igual que pues utilizan muchas cosas, ¿no? Para
hacer sus canciones o sus notas y son movimientos incluso que hacen muy rápido, ¿no? Muy rápido y todos concuerdan para sacar el tono. Ajá, para llevar el orden. Se me ocurre también, ¿saben qué? Un un director de orquesta, ¿no? ¿Se les ocurre algo más? Mi compañero Luis Armando. Luis Armando, ¿por qué? A ver, cuéntenos qué pasa con Luis Porque él es Armando. muy bueno en la música, es mi ídolo. Música, Luis Armando está acá. A ver, cuéntenme qué tipo de música. Ya, Luis, no estés de cotizado, eres el mejor. Sabe tocar varios instrumentos, maestra, la verdad es muy bueno. Es muy bueno, ok. Pues ahí está, inteligencia musical. Y seguramente cuando él escucha una pieza, perfectamente nos va a decir como el orden, la secuencia, qué instrumentos están interviniendo en ese momento de la pieza, ¿no? Ahí está, esa sería la inteligencia musical. Vámonos con el siguiente. Inteligencia corporal y sinestésica. Las habilidades corporales y motrices que requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones, pues representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas también. Y la posibilidad para usar estas herramientas, pues es considerada un tipo de inteligencia corporal. Dice aquí, por otra parte, hay un seguido de capacidades intuitivas como el uso de la inteligencia corporal para poder expresar sentimientos mediante el cuerpo. Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia los bailarines, los actores, los deportistas, cirujanos, creadores plásticos, y todos ellos pues tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas para expresar con el cuerpo. Fíjense ahí, dice bailarines, actores, deportistas, cirujanos, creadores plásticos. Ellos son acreedores a la inteligencia corporal. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? Aquí tenemos a personas con inteligencia corporal, Sí, maestra Derek, en danza. también en danza. ¿Alguien más? Joana, maestra, Joana baila muy bien. Joana, ¿también está en taller de danza? Y Yenixia también. Ah, sí, Yenitza igual También es muy en... buena. Ahí está, inteligencia corporal, que hasta incluso, o sea, hay veces que ves una representación de esta índole y hasta te pone la piel chinita de tanto que te están comunicando, ¿no? A través de lo corporal. No sé, y hay personas, por ejemplo, pues como yo, que tenemos dos pies izquierdos y que de plano no damos una, ¿verdad? En el baile no tenemos desarrollada esta inteligencia. ¿Lo podemos desarrollar? Por supuesto que sí podemos, ¿no? Ahí Pero está. es muy chistoso, maestra, porque yo sé bailar danza y todo y así, pero no sé bailar salsas ni cumbias. Habrá que, o sea, seguramente habrá que con la práctica poder desarrollar al menos ese ámbito, porque la inteligencia la tienes, la inteligencia corporal ahí está. Mm, lo mismo pasa acá cuando yo les hablaba de lo musical, de lo espacial. No todos los pintores pues se dedican como a la misma representación. Algunos pintan minimalista, otros abstracto, otros pintan cuerpos, ¿no? Acá los fotógrafos también, algunos van a ver naturaleza, algunos otros, no sé, productos para la venta, ¿no? Los diseñadores, o sea, vaya, tienes desarrollada esta inteligencia, pero bueno, o sea, tú ya la encaminas como al gusto, ¿no? Entonces la inteligencia también va de la mano de ciertas aptitudes, como de cierta tendencia, pues en tu elección. Lo mismo pasa con la música. Acá algunos se dedicarán como a la música clásica, otros como a la música como más movidona, como pachanguera, ¿no? Ahí está. Lo mismo pasa con lo corporal, ¿vale?
Siguiente, inteligencia intrapersonal. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Yo, maestra. Adelante. La inteligencia intrapersonal refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo en lo que se refiere a la regulación de las emociones y del foco atencional. Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos. Según Gardner, esta inteligencia también permite reflexionar sobre, permite ahondar en su introspección y atender las razones por las cuales uno es de la manera que es. Por otro lado, tanto saber distanciarse de la situación para dramatizar eventos con un impacto emocional negativo, como saber identificar los propios sesgos de pensamiento. Son herramientas muy útiles tanto para mantener un buen nivel de bienestar como para rendir mejor en diferentes aspectos de la vida. Este tipo de inteligencia, por ejemplo, dice nosotros, o sea, en este tipo de inteligencia, el sujeto va a ser capaz de poder entender, comprender, identificar aspectos internos personales, por eso su nombre, intrapersonal, aspectos que tienen alguna lógica dentro de las emociones. No cualquiera lo es perceptible. Entonces, por ejemplo, habrá algunas personas que ante cualquier evento estresante, o sea, se vuelven como bastante irritables, gritan, se van, ¿no? Y habrá otras personas que ante momentos estresantes logran controlar perfectamente como aquello interno y pues no se ve reflejado en lo externo. Yo les puedo platicar como de estos ejemplos. Yo en el ámbito clínico, cuando recibo pacientes, yo tengo pacientes que tienen una inteligencia intrapersonal impresionante y que entonces llegan con un motivo de consulta, llegan con una problemática y nada más basta con que ellos se escuchen solitos y me dicen, ya entendí por qué, porque te acabo de decir tal, tal, tal. Es decir, hay una inteligencia intrapersonal. Y hay algunos otros pacientes que te están ahí casi narrando el problema y tú lo estás ahí evidenciando, se lo haces, se lo devuelves, ¿no? Como más clarito y no lo ven. No siente que de pronto llega muy molesta porque la pareja le engaña constantemente y ahí está evidente, este control de las emociones, este atender la regulación y lo haces evidente y ella lleva casi más de un año en la problemática cuando es muy evidente y ella no lo alcanza a visualizar de esa manera. Otra paciente que únicamente está conmigo unos 3 meses y entender perfectamente a través de su propia escucha qué es lo que pasaba. Entonces ahí está, aquellas personas que son capaces de acceder a sus sentimientos, a sus emociones, que son capaces de reflexionar con ello y que de manera a través de la introspección pueden dar una respuesta razonable al entorno. Y cualquier situación, a lo mejor una discusión, a lo mejor que ya se metió tal persona en la fila del supermercado, que ya se metió tal carro, vaya, tratan de, a través de esta regulación de emociones, de esta introspección, identifican el problema, dice acá lo desdramatizan y no implica ningún riesgo. Otro paciente también, les platico, otro paciente que llega conmigo y me dice, bueno, es que el fin de semana acá tuve un altercado, resulta que yo iba manejando, una persona se me cerró en el carro, me enojé tanto, le cerré, chocamos, el chiste es que nos agarramos ahí a golpes a media carretera. Mi familia muy espantada, se enoja conmigo, mis hijos, mi esposa, y entonces dices, bueno, o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando con lo intrapersonal, que en lugar de desdramatizar situaciones que no representaban ningún significado, porque vaya, tú vas manejando y pues todos los carros se meten, porque algunos llevarán más prisa que otros, qué sé yo. Entonces, ahí está, no desdramatiza, ¿verdad? Tiene un impacto emocional y entonces esto lo hace como algo negativo y pues pasa esto, ¿no? Y hay personas que dicen, bueno, ¿de qué me sirve rebasarlo, no? Seguramente pues ni siquiera va a llegar a tiempo, ¿no?
ahí enfrente me lo voy a encontrar, de nada sirve acelerar, es más, gasto gasolina. No todas las personas, ¿verdad?, son perceptibles de este tipo de inteligencia para reconocer emociones, para reconocer aquello interno, ¿verdad? Tendrá impacto en lo externo. Ahí está, inteligencia intrapersonal. Se me ocurre acá, por ejemplo, como para aterrizarlo, no sé, alguna persona que practique yoga, alguna persona que vaya con el psicólogo, alguna persona que sea bastante elocuente, ¿no? Ahí están los ejemplos. Ahora bien, inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal nos va a facultar para poder advertir. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Nos va a facultar para poder advertir cosas de las que las personas, más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras, gestos, los objetivos, las metas de cada discurso. Es más allá del continuum, introversión, extraversión. Y la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar con las personas. Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos, y su habilidad está para detectar y entender circunstancias problemáticas que para los demás resulta difícil desarrollarlos, ¿verdad? Aquí podemos encontrar profesores, psicólogos, terapeutas, abogados, pedagogos, que por lo regular son perfiles que suelen ser, que suelen tener este tipo de inteligencia, es decir, que vas reconociendo las necesidades grupales, que entiendes las necesidades grupales y que en general estás en contacto, ¿verdad? Estás en contacto pues con aspectos de índole social. Ahí está lo interpersonal. ¿Se les ocurre a alguien? Bueno, acá también vale la pena mencionar el psicopedagogo, inteligencia interpersonal, que somos perceptibles a los problemas del otro. Entonces, en esta inteligencia somos perceptibles a los problemas personales internos, y acá somos perceptibles a los problemas como de índole social, de orden grupal, ¿verdad? Hablando justamente del otro, somos perceptibles de lo que necesita, comunica el otro, ¿no? El otro que está fuera de mi alcance, ¿vale? Y pues hasta acá la última que nos falta revisar es la inteligencia naturalista. Y para Gardner, la inteligencia naturalista nos va a permitir destacar y poder diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno. Por ejemplo, las especies animales, vegetales, fenómenos relacionados con el clima, la geografía, fenómenos de la naturaleza en general. Y esta clase de inteligencia es añadida posteriormente al estudio original de las inteligencias múltiples de Gardner. Digamos que esta es como la última que él reconoce dentro del abanico que proporciona, y la reconoce concretamente en este año, 1995, ya que es un autor que consideró necesario incluirla por tratarse una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano y de cualquier especie, dice acá. Hay que señalar que para Gardner, este tipo de inteligencia para facilitar el uso creativo de los recursos que nos brinda la naturaleza, actualmente no solo se limita a los entornos en donde no hay construcciones humanas, es decir, donde no hay como edificios, ciudades, sino también estos últimos podrían ser explorados de la misma forma. Es decir, acá dentro de la inteligencia naturalista, pues lo que nos remite directamente su nombre es, bueno, pues voy a investigar ahí en la naturaleza, me voy a poner en contacto con animales, plantas, entorno, clima,
pero acá también dice que es muy importante señalar que la inteligencia naturalista también se preocupa por preguntarse por qué los seres humanos, ¿verdad?, tienen cierta preferencia por construir en esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por el clima, no? ¿Por el clima? ¿Por qué condiciones naturales deciden o eligen vivir en donde están, construir en donde están? Entonces, no únicamente lo pensamos o lo piensa Gardner directamente con la naturaleza como desde lo concreto, también se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí, ¿cómo es que, o sea, cómo es que las personas, no sé, deciden comer determinado alimento en determinada región? Y entonces se preocupa, ¿verdad?, en todo aquello que esté en el entorno como un tipo de especie, como un tipo de fenómeno. Se les da algo, un ejemplo acá en la inteligencia naturalista. Biólogos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre acá? ¿Serían los zoologistas o no sé cómo dice? Ajá, la zoología, sí. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. ¿Alguien más? La topografía. Sí, podría ser. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces, estos serían los 8 tipos de inteligencia que propone Gardner. Y acá se dan cuenta, no hay una inteligencia única, sino más bien se desplaza a diferentes escenarios en donde se puede encontrar el ser humano. Esto es lo que propone. Esta es una propuesta bastante, pues bastante reciente, digamos, que cobró pues bastante importancia debido a las sutilezas que presenta, ¿verdad?, entre cada uno de los tipos de inteligencia. Y pues ahí está, ahí está. ¿Les parece si le dejamos hasta acá? ¿Les parece si le dejamos hasta acá? Y el día de mañana estaríamos revisando lo que pasa con la inteligencia emocional de Goleman. Le dejaremos hasta acá. Ustedes ya se llevan 2 cositas allá por investigar. Mañana mañana también asigno participaciones, así como vaya pasando lista, asigno participaciones del día de hoy. Participan con su investigación, con qué es lo que encontraron, y bueno, daremos paso a nuestro siguiente tema, que es inteligencia emocional. Yo propongo que le dejemos hasta acá para que ustedes ya puedan ir a desayunar, ya que no pudieron hace un rato. En realidad faltan 6 minutitos. Faltan 6 ¿Va a tomar minutos. Yo propongo que le participaciones? dejemos acá. Sí, sí las tomo, pero las tomo, repito, las tomo mañana cuando esté pasando lista, ¿vale? Para que ustedes en estos 6 minutos vayan al baño y se puedan conectar o desayunen rápido.